La luz en la tormenta. En un pequeño pueblo llamado Valle Esperanza, vivía Andrés, un hombre conocido por su arduo trabajo y su dedicación a su familia. Desde joven, Andrés había aprendido que la vida no era fácil, pero que el esfuerzo y la perseverancia podían hacer que cualquier obstáculo fuera superado. Su padre, un hombre sabio y sereno, le enseñó el arte de la carpintería desde que era un niño. Cada tarde, el taller de su padre se llenaba con el sonido del martillo y el hacha, herramientas que parecían tener vida propia en las manos del hombre experimentado. Andrés, observando con atención, aprendió que cada pedazo de madera, por más simple que pareciera, tenía un propósito. Con paciencia, amor y dedicación, podía transformarse en algo hermoso, algo útil, algo que perduraría. Con el tiempo, Andrés dejó el hogar familiar para abrir su propio taller. Era joven, pero la sabiduría que había recibido de su padre lo había hecho un hombre de gran carácter y habilidad. Con su trabajo, su empeño y la bendición de su fe, logró que su taller se convirtiera en uno de los más conocidos del pueblo. Los clientes venían de todas partes, atraídos por la calidad y el detalle con el que Andrés trabajaba la madera. Su reputación de ser un hombre honesto y trabajador le permitió ganarse la confianza de la comunidad. Su taller no solo era un lugar de trabajo, sino también un refugio para aquellos que necesitaban un consejo, un momento de calma, o simplemente alguien que los escuchara. La vida parecía sonreírle a Andrés, y sentía que nada podría arrebatarle esa paz que había construido con tanto esfuerzo. Pero, como suele ocurrir, las dificultades comenzaron a llegar sin previo aviso. Primero fue una leve disminución en la cantidad de clientes, luego las deudas comenzaron a acumularse. A pesar de los esfuerzos por mantener el taller a flote, los tiempos cambiaron. Nuevas técnicas de carpintería y materiales más baratos invadieron el mercado, y las grandes tiendas comenzaron a ofrecer muebles producidos en masa a precios más bajos. La competencia era feroz, y Andrés no podía competir contra esos precios. Cada día que pasaba se sentía más agobiado. Su fe, que siempre había sido su refugio, comenzó a vacilar, y las noches de insomnio se hicieron cada vez más frecuentes. Andrés se sentaba solo en su taller, observando las piezas a medio terminar, mientras la sensación de fracaso lo invadía. Además, la relación con su hijo mayor, Daniel, comenzaba a deteriorarse. Desde que alcanzó la adolescencia, Daniel se había distanciado de la familia y de la iglesia. Las conversaciones entre padre e hijo se volvieron más tensas, y las discusiones eran cada vez más frecuentes. Andrés no entendía qué había sucedido, como su hijo, que siempre había sido tan devoto y cercano a Dios, se había alejado de la fe. Trataba de hablar con él, pero Daniel, con su mirada desafiante y sus respuestas evasivas, cerraba cada intento de conexión. Mariana, la esposa de Andrés, trataba de mantenerse fuerte. Ella veía lo que estaba sucediendo con su esposo y su hijo, pero también se sentía impotente. Los días pasaban y la tensión en la casa crecía. La atmósfera se había vuelto pesada, llena de silencios y miradas tristes. Mariana no sabía cómo ayudar a su marido a recuperar su fe ni cómo salvar la relación con su hijo. En la oscuridad de la noche, a menudo oraba sola, pidiendo a Dios que les diera fuerza para superar aquellos tiempos difíciles. Un día, mientras Andrés cerraba las puertas de su taller, un anciano apareció en el umbral. El cielo estaba nublado, y la lluvia había comenzado a caer con fuerza. El hombre, vestido con ropas sencillas y empapadas, tenía una expresión serena. Se acercó a Andrés, que lo observó por un momento, indeciso. Sin embargo, el anciano le sonrió cálidamente, como si ya lo conociera. «Buenas tardes, joven», dijo el anciano con voz suave. «Parece que la tormenta se avecina con fuerza». Andrés suspiró, sintiendo el peso de la tormenta que no solo caía del cielo, sino también en su vida. «Así es», respondió mientras se secaba las manos con un trapo. «Y no solo la del cielo, sino también la de mi vida». El anciano se sentó en la silla que Andrés le ofreció, aceptó una taza de té caliente y comenzó a observarlo en silencio. La paz que emanaba del hombre era como un bálsamo para Andrés,
quien, a pesar de su desesperación, no podía evitar sentirse atraído por su presencia. Después de un rato, el anciano rompió el silencio. Dios nunca deja a sus hijos solos en la tormenta. A veces, cuando más oscuro está, es cuando su luz brilla con mayor intensidad. Las palabras del anciano llegaron a Andrés como un susurro en medio del ruido de su mente. Durante años, había sostenido su fe con firmeza, pero ahora se sentía perdido, como si ya no pudiera encontrar la luz que siempre lo había guiado. Lo sé, dijo Andrés con la voz quebrada. Pero siento que mi fe se está apagando. Todo va mal y no veo salida. El anciano, sin prisa, sacó una pequeña vela de su bolso y la encendió con un fósforo. La llama brillaba tenuemente, pero, en la penumbra del taller, parecía una luz poderosa. El anciano la colocó sobre la mesa, mirando a Andrés con una intensidad que lo hizo sentirse vulnerable. «Mira esta luz», dijo mientras observaba la llama danzar suavemente. «Es pequeña, pero en la oscuridad puede guiarte. Así es la fe. No importa cuán débil creas que es, si la proteges y la alimentas con oración y confianza, nunca se apagará». Andrés observó la vela, dejando que sus palabras calaran hondo en su corazón. Recordó todas las veces que, en momentos de desesperación, había sentido la presencia de Dios a su lado. Recordó los momentos de oración, las pequeñas señales que siempre lo habían guiado. En ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar. Tal vez su fe aún podía ser salvada. El anciano, tras un largo silencio, se levantó y se acercó a Andrés. Le puso una mano en el hombro con firmeza y bondad, como un padre que guía a su hijo. Dios ya está obrando en tu vida, aunque no lo veas. Confía en Él. Con esas palabras, el anciano salió bajo la lluvia, desapareciendo rápidamente entre la niebla que comenzaba a envolver el pueblo. Andrés se quedó allí, mirando la vela, con una sensación extraña en su pecho. Algo se había encendido en su interior, una chispa que hacía tiempo no sentía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Andrés oró con más fervor que nunca. Se arrodilló, poniendo su fe nuevamente en las manos de Dios, pidiendo fortaleza para afrontar lo que venía. En su oración, pidió también por su hijo, por su matrimonio, por su taller. Pidió señales, respuestas, una forma de salir de esa tormenta que parecía no tener fin. A la mañana siguiente, cuando despertó, algo en él había cambiado. Sentía una paz profunda, como si, por fin, hubiese soltado el peso de sus dudas. Decidió actuar con renovada confianza. Fue al banco para reorganizar sus deudas, buscó consejos sobre cómo mejorar su negocio, y, con el corazón lleno de esperanza, fue a hablar con su hijo. El encuentro con Daniel no fue fácil. Las palabras seguían siendo difíciles de encontrar, pero Andrés se acercó a él con un amor inquebrantable, sin juzgarlo, solo escuchándolo. Durante esa conversación, Andrés recordó lo que siempre había creído, que la fe es algo que no se impone, sino que se comparte con amor y paciencia. Y así, poco a poco, Daniel comenzó a ver en su padre algo diferente. La luz de la fe que Andrés había recobrado empezó a reflejarse en él, y con el tiempo, Daniel también encontró su camino de regreso a la iglesia y a la familia. El taller de Andrés comenzó a llenarse de nuevo de clientes. La comunidad lo apoyó, y con cada nueva pieza de madera, su fe creció más fuerte. El taller ya no solo era un lugar de trabajo, sino también un lugar de sanación, un refugio donde la esperanza se renovaba. Años después, Andrés, ya mayor, se encontraba compartiendo su historia con los jóvenes del pueblo. Les hablaba de la pequeña vela que había iluminado su vida en el momento de mayor oscuridad, y como la fe, aunque débil, nunca se apaga si se cuida con amor y devoción. Y así, la historia de Andrés se convirtió en una leyenda en Valle Esperanza, pasando de generación en generación, recordando a todos que la luz de la fe siempre brillará, incluso en la tormenta más feroz.